Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos, una vez más aquí, un día miércoles, para poder compartir la palabra del Señor. Todos estos días miércoles se trata de que nosotros, tú y yo, podamos aprender un poco más de lo que es la palabra del Señor y qué es lo que ésta nos dice a cada uno de nosotros. Por eso hemos tomado estos temas de las 7 iglesias, porque cada una de estas es un mensaje apocalíptico para cada uno de nosotros. Cuando digo apocalíptico, se dice que cada una tiene una revelación especial para que nosotros podamos entender mejor qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Antes de eso, antes de seguir entonces, vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor pueda abrir nuestro entendimiento y nos bendiga. Amén. Señor, yo te doy gracias en este momento que tú nos das. Y te pido, Señor mío, una bendición especial. Señor, tú eres bueno y te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú, Señor, nos llevas, Señor, a un entendimiento diferente donde podamos, Señor Santo, nuestras vidas ser cambiadas, transformadas, tener el entendimiento necesario, cómo caminar en esta tierra, cómo perfeccionar nuestras vidas con la palabra del Señor y con la ayuda del Santo Espíritu de Dios. Señor, te doy gracias, Señor mío, y te pido esta bendición para cada uno de mis hermanos que oyen, los amigos que puedan estar oyendo, donde llega, Señor, en alguna parte podrá llegar estos estudios, Señor mío, te pido que tú les bendigas a ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Entonces, bienvenido a este estudio Recuperando la Doctrina de la Iglesia de Cristo Vida Nueva Ministerios Ebenezer. Vamos entonces a ir a la palabra. ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Hemos estado viendo sobre estas 7 iglesias que el Señor habla en Apocalipsis. Fueron 7 cartas que se mandaron a las 7 iglesias que estaban en aquel entonces en Asia. Pero esto no fue una carta, hermano, porque si está escrito en la Biblia, no fue una carta solamente para ellos, sino una carta para nosotros, hermano. Porque la iglesia, ¿quién es la iglesia hoy día? La iglesia es cada uno de nosotros que conformamos todo el cuerpo de Cristo. Cuando estoy hablando de iglesia, no estoy hablando de alguna congregación especial, sino estoy hablando de tú y yo como iglesia del cuerpo de Cristo. Y entonces, ahí están las iglesias, y ya hemos hablado de varias iglesias. Ya hablamos de la iglesia de Éfeso, de la iglesia de Esmirna, de la iglesia de Pérgamo, de la iglesia de Tiatira. Hablamos de la iglesia de Sardes y nos saltamos un poquito a la iglesia de Filadelfia porque la iglesia de Filadelfia la quiero dejar para el final y que hoy día vamos a empezar a hablar de la iglesia de la Odisea. Hay Apocalipsis capítulo 3 de versículo 14 en adelante. Amén. Así de que el Señor nos ayude en este estudio bíblico y empezamos primeramente, vamos a leer todo lo que la palabra del Señor le escribió a esta iglesia. Acuérdese, cuando hablo de iglesia, estamos hablando de nosotros. En otras palabras, vamos a ver lo que el Señor escribió para cada uno de nosotros. Amén. Entonces dice así, esto está del versículo 14 al versículo 17. Dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mire, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Fuerte las palabras, hermano. Seguimos de ahora del versículo 18 al 19 del capítulo 3 de Apocalipsis. Y sigue hablando a la iglesia de la Odisea y dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico,
y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Wow, hermano. Los últimos versículos con respecto a la iglesia de la Odisea, del versículo 20 ahora al 22 de Apocalipsis capítulo 3. Y sigue hablando la palabra del Señor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Wow, hermano, aquí hay mucho que sacar. Aquí hay muchas cosas que cortar, hay mucho género que cortar, como se dice el dicho, pero vamos a empezar por el principio, porque esta palabra, fíjese de que lo que se le dijo a la iglesia de la Odisea es una de las palabras más fuertes que se pueden oír en la Biblia, porque los trata como ciegos, como desnudos, como desventurados, como pobres, como miserables. ¿Y quién nos trata así? El Señor es como que nos está descubriendo la verdad que hay en el corazón. Pero de eso poco a poco vamos a ir avanzando en esta temática. Entonces, primeramente, quiero ir al principio. ¿Ok? Ahí en Apocalipsis capítulo 3, del 14 al 15, vamos a ver una parte de aquí, que dice: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Esta parte es la que vamos a estar viendo hoy día. No eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Wow, hasta ahí. Esa es la partecita nomás que vamos a estar viendo hoy día. Ahora es importante, hermano, porque muchas veces cuando hablamos de frialdad, estamos hablando de ser frío espiritualmente. Pero aquí la palabra del Señor, el Señor le dice, ojalá fueses frío o caliente, pero no tibio. Porque cuando la palabra frío nos habla también, por ejemplo, en Salmos, habla de los ríos que son refrescantes, los manantiales fríos son refrescantes para nuestras vidas, ¿no? Y las aguas, por ejemplo, minerales que son calientes, también son medicinales. Pero también se sabe que las aguas tibias producen náuseas y muchas veces úlceras. Amén. Entonces el Señor dice, ojalá fueses frío, porque serías un refrigerio para muchos. Ojalá fueses caliente, porque serías como medicina para muchos. Pero por cuanto eres tibio, por cuanto no puedes refrescar a nadie, y por cuanto no puedes sanar a nadie, entonces estás convertido en alguien que no va ni para uno ni para otra parte, sino que te quedas ahí estático en tu vida espiritual. Por cuanto eres de esta forma, te vomitaré de mi boca. Fíjese de que una vez yo me fui al original para ver si realmente la palabra que dice aquí, vomitar, que es una palabra, yo la encontré que era demasiado fuerte. Entonces me fui a averiguar en el original si realmente decía vomitar. Y realmente dice vomitar. O sea, no lo pude cambiar. De repente dije, lo puedo suavizar un poquitito, no sé. Pero no se puede, porque esa es la palabra que se usa. Esa es la palabra que el Señor dejó establecida. Entonces nosotros, como iglesia del Señor, tenemos que comprender bien de que el ser, cuando dice la palabra, ojalá fuese frío, no está hablando de que eres frío espiritualmente. Está hablando de que tú puedes ser refrescante. Con lo que el Señor te ha dado, tú puedes refrescar a muchos, aleluya. Puedes sacarlo incluso de las llamas del infierno. Tú puedes refrescarlo. Amén. ¿Se acuerda de esa parábola que el Señor habló
de Lázaro, el rico, y que él estaba en el infierno, y que le decía a Abraham que por favor fuera a buscarle agua para refrescar sus labios. ¿Quién tenía agua refrescante? Era Abraham. Entonces ahí vemos, hermano, de que aquí no está hablando sencillamente de un frío como espiritual, sino que está hablando sencillamente de que tú necesitas ser unas personas cristianas que puedan refrescar a otros, que puedan sacar a otros de las llamas del infierno, que le pueda dar a otros el agua que es el agua del Espíritu Santo, que pueda refrescarle a otro, aleluya, a través de la palabra. Y también caliente también, porque necesitamos muchas veces batallar, porque muchas veces necesitamos reprender, porque muchas veces necesitamos, hermano, de que la palabra sea tan fuerte que esa palabra pueda liberar, pueda desclavizar, pueda desarraigar todo yugo de esclavitud. Pero aquí, ¿cuál es el problema? Que le dice: por cuanto eres tibio, no refrescas y no tienes poder. Entonces, quiero ir con ustedes a esta palabra que se le dice caliente aquí en la Biblia. La palabra es cestos, que quiere decir hervido o cálido. También quiere decir ferviente. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Por cuanto no eres frío que refrescas y tampoco eres ferviente. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está pidiendo a la iglesia en el día de hoy? Porque estoy hablando de la iglesia de Apocalipsis. Estoy hablando de la última iglesia. Estoy hablando, hermano, de la iglesia que tiene que ser arrebatada, que tiene que ser ferviente. ¿En qué? En el Espíritu Santo de Dios. Por eso es tan importante la búsqueda del Espíritu Santo, la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo, hermano, porque tenemos que ser fervientes. Esa es la palabra que realmente se utiliza acá. Por cuanto no eres ferviente, caliente, amén. Y esta palabra cestos es interesante que viene y se deriva de otra palabra que dice seumnumi y quiere decir vincular o unir. Amén. Y esa palabra usted la puede encontrar en Mateo capítulo 10, que en el versículo 19 dice así: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Por tanto, lo que Dios vinculó, por lo cual lo que Dios unió, no lo separe del hombre. Ok, este versículo muchas veces solamente lo leemos cuando hay un matrimonio. ¿Se acuerda usted? Y uno dice: ay, lo que Dios unió, no lo separe del hombre. Los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Es algo típico, ¿no? Entonces, pero quiero llevarlo un poquito más allá, porque acuérdese que esta palabra se vincula de lo que es caliente, de lo que es ferviente. En otras palabras, hermano, si yo veo un poquito más profundo esto, me está diciendo aquí la palabra de Dios: por tanto, lo que Dios unió contigo, el Espíritu Santo que está en ti, que no haya algo terrenal que te separe de eso, que te separe de Dios, que no haya algo terrenal que te ponga tibio, que no haya algo terrenal, porque algo tibio, hermano, es algo que no tiene una definición. No es ni caliente, ni tampoco es frío, es algo tibio, no está definido, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra? De que nosotros no tenemos que ser personas cristianas que estén definidos por seguir la palabra del Señor. ¿Cuál es el problema en el día de hoy de las iglesias? Que podemos oír mucha palabra, que queremos muchas veces sentir la presencia del Señor y el Señor es bueno y la sentimos. Pero no es solamente sentir, porque el cristiano no nos vamos a mover por sentir, hermano, sino nos vamos a mover por convicciones espirituales, donde esa palabra y donde ese espíritu pueda cambiar, transformar, llenar, desarraigar, tener la libertad, hermano, y poder tener cambios verdaderos que te vinculen con el Señor.
que te vincules con el Señor, que te unas al Señor. Pero por cuanto eres tibio, no te decides. Entonces vivimos una vida cristiana mediocre. Wow, hermano. ¿Sabe de que yo cuando leo estos textos, en cierta manera, me viene un celo de Dios? En cierta manera, yo no digo que lo pueda comprender en su totalidad, no. Mentiría. Pero en cierta manera, me viene ese celo cuando el Señor escribió esto. Por cuanto eres tibio, por cuanto no te defines, por cuanto tú dices que estás bien, por cuanto tú dices que eres rico. Y el Señor va y le dice, pero tú eres un pobre, desventurado. Entonces, cuando leo estos textos, me viene el celo de Dios, hermano. El celo de que muchas veces no comprendemos a quién estamos sirviendo, a quién estamos, hermano. Si tú vienes, si tú vas, incluso si tú vienes a mi iglesia, es para servir al Señor, no al ser humano. Servir al Señor. Y servir al Señor no tiene que ver con lo grande, con lo poco, con lo que te digan, con lo que no te digan. Tiene que ver con el servicio al Señor. Por tanto, lo que Dios juntó, Dios hizo una vinculación contigo. Vinculó su espíritu y lo puso en tu espíritu humano. Mira la vinculación que Él hizo. Mira la unión que Él hizo. Por cuanto dice que ningún hombre, o sea, nada terrenal te tiene que separar de Él. Porque cuando te empiezas a separar de Él, cuando te empiezas a desvincular, es cuando te conviertes en un cristiano tibio. No tienes algo fresco para darle a la gente y tampoco tienes el poder para poder liberar a gente. Entonces, esto es serio, hermano. Esto es serio. Quiero llevarlo un poquito más. Avancemos un poquito más. Entonces, la hora que Dios conocía, tibieza o enfriamiento espiritual, se podría decir. La tibieza, el estar tibio, es un enfriamiento espiritual. Entonces, el enfriamiento, hermano, muchas veces es causado por diferentes partes en nuestra vida cristiana. O sea, cuando uno se enfría espiritualmente, tiene un porqué. En Proverbios dice que ninguna maldición viene, nada de nuestra vida viene sin causa. Todo tiene una causa, hermano. Entonces uno tiene que empezarse a ver cuál es la causa del enfriamiento espiritual. ¿Cuál es tu causa? Por ejemplo, puede haber causa de que tú pongas mucho ojo a la parte terrenal. Y acuérdese lo que el Señor dijo. Lo que Dios unió, lo que Dios unió contigo, lo terrenal no lo separe. Entonces, uno de los vínculos de la separación, uno de los vínculos de volver a la tibieza, uno de los vínculos del enfriamiento espiritual, es que tú pongas tus ojos, ¿dónde? Más en las cosas de la tierra que en las cosas del cielo. Ahora, no te digo que tú no trabajes, no te digo que no tengas proyecto, no te digo que tú tengas cosas que hacer. Sí, es bueno, si el Señor te bendice, hazlo. Pero ojo con esto, tú no le puedes dar, bajo ningún punto de vista, más al proyecto terrenal que al proyecto que te lleva a la eternidad. Porque si no, te convertirás en un tibio. Porque si tú le das más auge a lo que nosotros palpamos en esta tierra, entonces nos enfriamos. Porque acuérdese lo que él siempre le decía. Para poder ser celestial, tienes que ser espiritual. Para poder ser espiritual, tienes que dejar lo terrenal. Le vuelvo a reiterar, no le estoy diciendo que no trabaje. No le estoy diciendo que no tenga proyecto. Le estoy diciendo que sencillamente usted sepa y sea sabio en poder poner y ordenar bien su vida. ¿Cuál es lo primero? Amén. Entonces, otro enfriamiento espiritual lo vemos aquí. Marcos capítulo 24,
versículo 12. Dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, de algo caliente se enfría a tibio, se enfría, se pone tibio. ¿Qué es lo que pone tibio al ser humano? No al ser humano, ¿qué es lo que pone tibio al cristiano? Porque ahora estoy hablando del cristiano. Acuérdense que las cartas fueron para la iglesia del Señor, para el cristiano. Entonces el Señor, ¿qué es lo que te vuelve una persona tibia? Es esto: la maldad hace de que el amor de muchos se enfríe. En la latinoamericana dice: y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Ok, paremos un poco. Dice aquí que el enfriamiento es por causa del aumento de la maldad. Y aquí la palabra maldad en el original realmente, la Reina Valera lo traduce como maldad, pero la latinoamericana le traduce como la palabra original, que es la palabra iniquidad. ¿Ok? Entonces, aquí la palabra realmente es iniquidad. El enfriamiento del amor de Dios es por causa que la iniquidad aumenta en nuestros corazones. O sea que la iniquidad, en vez de involucionar, evoluciona. Y cuando la iniquidad en nuestros corazones aumenta, el amor de Dios se enfría y te vuelves una persona tibia, te vuelves una persona que realmente no tienes ríos para refrescar y no tienes poder de Dios para liberar. Entonces, hermano, aquí tenemos que ver algo muy interesante. El enfriamiento del amor de Dios entonces es por causa de la iniquidad en los corazones. Ahora, acuérdese que no está hablando en sí sencillamente de la maldad que uno ve en el mundo, porque muchas veces cuando uno lee este versículo, uno piensa: ay, mira cómo está la maldad. Mira la maldad en Ucrania. Mira la maldad en las guerras. Mira la maldad en el hambre. Mira la maldad lo que está sucediendo en mismo Suecia. Mira la maldad en las cosas. Entonces uno empieza a ver: uy, sí, la maldad hay mucho. No, pero no está hablando de esa maldad. Porque la iniquidad está hablando de la maldad que está en los corazones de los seres humanos, y principalmente la maldad que muchas veces está depositada incluso en la gente cristiana. Wow, hermano. Entonces, la maldad aquí, que es la iniquidad, es algo mucho más que lo que nosotros podemos sentir maldad. Ahora, esta palabra iniquidad, ¿cuál es el original? ¿Qué significa en sí? Una vez yo se lo puse cuando estuvimos viendo el misterio de la iniquidad. Entonces se los quiero, en esa parte, solamente les quiero recordar, y también para aquellos que no me han oído antes, para que lo puedan entender mejor. Esta palabra iniquidad es la palabra anomia, ¿no? El numeral del diccionario Strong es el 458. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir la condición de uno sin instrucción. Anomos. Es alguien que no tiene instrucción. Es alguien que no sigue la ley. Entonces se convierte en una persona anomios. Y de ahí viene la palabra anomia, que significa iniquidad. Entonces la iniquidad en sí es ser ignorante de la instrucción. ¿Pero de qué instrucción? Hermano, aquí está hablando la palabra del Señor. La instrucción de la palabra del Señor. La iniquidad en sí significa no hacerle caso a la instrucción bíblica, no hacerle caso a la palabra del Señor, no hacerle caso, no ponerle atención, no realmente decir: esto es lo que el Señor me está hablando y esto es lo que voy a hacer, sino tú lo dejas para después, cuando tú tengas tiempo, cuando realmente las cosas estén mal. Porque muchas veces, hermano, como cristianos, en vez de buscar a Dios en todo tiempo, buscamos a Dios cuando nos va mal,
cuando las cosas no están mal, cuando hay enfermedades, cuando hay problemas, cuando hay diferentes tipos de dificultades. Ahí nos acordamos de Dios, hermano. Y eso, hermano, ok, está bien, el Señor es bueno, siempre va a estar ahí, pero no es la forma, hermano. No es la forma. Nosotros tenemos que buscar a Dios en todo tiempo, en la mañana, en la tarde, en la noche, en todo tiempo. Estamos instruyendo de la palabra del Señor. Entonces, le quiero poner aquí algunos ejemplos. Marcos capítulo 24, en el versículo 12. Me parece que es la versión al día. Y dice, y por haberse multiplicado la desobediencia a la Torá, el amor de la mayoría se enfriará. Mire que aquí es más interesante, porque está hablando de la desobediencia de la Torá, de la desobediencia a la palabra del Señor, de la desobediencia a la instrucción de la ley, de la desobediencia a lo que el Señor puso en su palabra. Por haberse multiplicado esa desobediencia, esa es la causante de que el amor en ti se enfría. Y no cualquier amor, el amor a Dios. Porque usted me dice, ay no, pero si yo tengo amor, yo amo a mi padre, a mi madre, incluso amo a mi suegra. Si tiene amor, pero no tiene un amor perfeccionado. Porque el amor perfeccionado es aquel que ama la instrucción del Señor. Es por eso que el Señor nos dice de que tenemos que llegar al perfecto amor. ¿Se acuerda cuando hablamos de la otra iglesia? Dice de que ellos obraban por amor a Dios, pero habían perdido su primer amor, su amor protos, o sea, su amor perfeccionado. Entonces, hermano, aquí lo dice mucho mejor. Entonces, cuando hay iniquidad, cuando hay maldad, ¿por qué viene? Porque somos desobedientes a su palabra. Y eso es lo que está hablando el texto realmente. Entonces, ¿cuándo se enfría uno? ¿Cuándo se entibia uno? Cuando no quiere obedecer la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que dijo el Señor? Más que cualquier sacrificio, dijo Él, obediencia quiero. Porque Él tenía razón, hermano. Si Él no nos molesta, Él toda su palabra siempre va a tener razón. A usted lo conoce mejor, hermano, Él, que el pastor. Porque mire, el pastor lo puede conocer, sí, pero el Señor a usted lo conoce mejor. Amén. Mucho mejor. Sigamos. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Entonces lo leo en dos versiones. La Reina Valera del 60 y la versión moderna del 2011. Dice así. Habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y mire lo que dice entonces, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. Entonces, ¿tú cómo te purificas? ¿Cómo puedes mantener el amor? ¿Cómo puedes mantenerte bien como alguien que pueda refrescar como esos ríos, aleluya, como esa agua que el Señor pueda dar, o alguien que pueda realmente orar con fervor y que pueda reprender, que pueda desarraigar? ¿Cómo tú puedes mantener y no convertirte en un tibio? Por la obediencia a la verdad. ¿Y cuál es el resultado? Que cuando tú obedeces a la verdad, ese amor fraternal va a estar en ti, no fingido. No es amor que tú dices, te amo, le amo, hermano, pero por detrás le estás acuchillando con un cuchillo, pues, hermano. Te amo, hermano. Te amo, pero de lejos. No, hermano. Aquí dice el amor no fingido. Dice, amaos unos a otros entrañablemente. Imagínense, hermano, entrañablemente, pero con un corazón puro. Si te amo, hermano, pero de lejos. Si te amo, hermano, mastigo, pero no te trago. Ay, hermano, hay cosas. Hay un nivel, hermano, donde tú puedes llegar a amar a todos, incluso amar a tus propios enemigos. Pero eso es un nivel mayor, cuando tú mantienes el amor de Dios. ¿Y cómo se mantiene el amor de Dios? A través de la obediencia a la verdad.
Porque ¿qué es lo que hace la obediencia a la verdad según el texto bíblico? Dice, purifica vuestras almas. Mire, no purifica. ¿Y qué es lo que hay en el alma? O sea, en otras palabras, la obediencia a la palabra del Señor purifica tus pensamientos, purifica tus emociones, purifica tus sentimientos, purifica tu voluntad. Purifica todo tu ser, porque aquí está hablando de que Él purifica nuestras almas. Y en el alma tenemos todo eso. Tenemos la voluntad, tenemos las emociones, tenemos los sentimientos, tenemos los pensamientos, hermano. Entonces, imagínense todo lo que purifica y todo lo que hace el obedecer la palabra del Señor. Ahora, ¿cuál es la consecuencia del no obedecerla? Amonía. Iniquidad. Entonces la iniquidad enfría y te vuelves un tibio. Amén. Se lo doy en otra versión, 1 Pedro 1:22. Ya que habéis purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, pero mire cómo dice aquí, hasta amaros unos a otros como hermanos, amaos de corazón unos a otros con una entrega total. Me gustó esta versión, hermano. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay una pequeña diferencia. Mire, aquí dice que incluso, no solamente porque podemos decir, hermano, usted tiene que amar a su hermano, pero aquí me dice que si obedecemos a la verdad y la obedecemos, vamos a llegar hasta el punto hasta que los amemos a todos con un amor fraterno. Y vamos a llegar a amarlo con una entrega total. Porque dice hasta amaros unos a otros como hermanos. O sea que es verdad, hermano. Al principio cuando usted puede ser un recién convertido en las cosas del Señor, puede ser que no los ame a todos. Ame solamente a los que le cae bien. Ame a aquellos que lo hacen reír. Puede amar sencillamente a aquellos que le pueden ayudar o sencillamente que están con usted. Pero mire, hermano, nosotros como personas cristianas tenemos que llegar al nivel de la madurez de poderlos amar a todos, tanto con sus virtudes y sus fallas. No quiere decir que vamos a dejar pasar las fallas, no, pero quiere decir que las cosas se pueden corregir con amor. Amén, con amor. Porque corregir las cosas con amor, tú tienes que corregir todo bajo la justicia de Dios y no bajo nuestra justicia. No es como yo pienso, como tú pienses, es como el Señor piensa. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace de que ese amor sea productivo? ¿Qué es lo que hace que ese amor siempre esté bueno? ¿Qué es lo que hace? Obedecer a la palabra del Señor, a la obediencia del Señor, hasta que usted ame a todos con un amor total. Aleluya. Amén. Ay, hermano, ¿estás seguro que un día voy a amar a ese hermano? Sí, hermano. Se lo digo, los va a amar a todos. Los va a amar a todos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Qué lindo, hermano. Entonces, ¿qué es lo que hace la iniquidad? No obedecer la palabra del Señor. ¿Qué es lo que hace no obedecer la palabra del Señor? Crean un amor, como dice acá, fingido. Un amor medio hipócrita. Un amor solamente de dientes hacia afuera, pero no hay un corazón en eso. ¿Y qué es lo que hace un amor fingido? Enfría tu vida espiritual y te conviertes en un tibio y no en alguien que anda buscando el amor fraterno de Dios. Una de las cosas que decía, incluso me puedo adelantar un poquito, solamente para agarrar, como dice el apóstol, por ahí una espiguita, es de que la iglesia de Filadelfia no era una gran iglesia como el resto de las otras iglesias, pero sí tenía algo que lo hizo que fueran arrebatados por el Señor. Tenía un amor fraternal. Tenían un amor verdadero, no un amor fingido. ¿Y cómo tenían un amor verdadero? Entonces, ahí está, hermano, como decir, el punto de la I. Tenía un amor no fingido porque obedecían a la palabra del Señor.
guardaban la palabra. Amén. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando vemos la iglesia de Filadelfia. Me salí del tema, hermano, perdón. Amén. Sigamos adelante entonces. Ok. Entonces en Mateo 6:13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ok, aquí hay algo interesante, hermano, porque fue una de las oraciones que hizo Cristo y que el Señor nos estaba enseñando cómo teníamos que orar. Una de las cosas que Él dijo es que no nos metas en tentación. ¿Se acuerda de eso? El Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Y después dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Acuérdese que el mal viene sencillamente de la iniquidad, ¿no? Anomios, de realmente llevar. ¿Y qué es lo que significa iniquidad? Es no obedecer la palabra del Señor. Es un pacto sin ley. Es sencillamente de que hayas leyes que tú no las hagas. Eso enfría en ti lo de Dios y te vuelve en una persona tibia, en una persona que no es honesta ni con Dios ni con los hermanos. Ok, entonces, aquí dice el Señor, líbranos entonces del mal. Líbranos del mal. Y este mal, hermano, es una palabra que se le dice en la Biblia poneros. El mal poneros. Y el mal poneros, incluso en muchas versiones se puede traducir como maldiciones. Pero mire, yo se le puso aquí la palabra mal poneros porque de eso se trata. Salir del mal, hermano. Porque el mal es el que no enfría el amor. Entonces, poneros quiere decir dañino, malo, mal, propiamente en efecto influencia, peor, perverso, algo, un crimen enorme, una envidia incluso, maldad, maligno, maligna, malo, mala, malvado, malvada y malas cosas. Ok. Entonces, hermano, nosotros tenemos que saber de que en la vida del cristiano nos vamos a tener que enfrentar con nuestras propias maldades. No, hermano, no tengo maldad. Sí la tiene. Sí la tiene. ¿Está seguro? Sí. ¿Sabe por qué? Desde el momento que usted no los ama a todos, ya tiene maldad. Entonces tenemos que trabajar en nuestra maldad. ¿Y cómo se trabaja eso? Se trabaja obedeciendo la palabra del Señor. Ahora, hay muchos males que enfrían el amor, justamente. Hay muchos males que te enfrían y te vuelven una persona tibia. Hay muchos males que te enfrían. Entonces, yo le quiero poner los 15 males, los 15 poneros, ¿no? Las 15 maldades que enfrían el amor de Dios en ti y que por consecuencia de eso también te vuelves una persona tibia. Amén. Ok, ahí va entonces. ¿Y qué es lo que dice acá? Primeramente, están los dichos malignos. Hay dichos, hermano, hay cosas que se dicen que incluso pueden enfriar el amor de muchos. Pero usted no se tiene que dejar, hermano, enfriar, ni por los dichos, ni por lo que digan, ni por lo que no le digan. No, hermano, ay, ya, no. Yo trabajé tanto y no me dijeron que era bueno. No, hermano, si uno no está para que se lo diga a uno, basta que el Señor lo escriba en su libro y Él tiene varios libros donde escribe todo lo que pasa contigo aquí en la tierra. Amén. Por ejemplo, ¿no? Están los dichos malignos, está el ojo maligno, están los frutos malignos, están los pensamientos malignos, están los tesoros malignos, está la generación maligna, está el siervo maligno, están los espíritus malignos, están las obras malignas, está el siglo maligno, están las sospechas malignas, está el corazón maligno, la conciencia maligna, la jactancia maligna y también está el día malo. ¡Wow, hermano! Hay varias cosas. Y fíjense, todo esto tiene versículos bíblicos, por supuesto, no se los puse aquí, se los voy a ir poniendo poco a poco, aunque me quedan solamente 19 minutos, no vamos a alcanzar a ver todo esto.
sino que vamos a tomar algunas cositas. Y usted puede ponerle una foto y vaya a la Biblia, vaya viendo estas cosas malignas, porque todo esto nos hablan a nosotros que todo esto malo enfría el amor de muchos. Y ahí es cuando nosotros necesitamos conocimiento, entendimiento de la palabra, para que estas cosas no nos afecten y no nos paren, porque si nos paran, nos entibia. Si nos entibiamos, ya no somos verdaderos para Dios. Amén. Entonces, quiero solamente, a medida de ejemplo solamente, hablar un poquito de los dichos poneros o de los dichos malignos. ¿Ok? Para eso yo voy a ir aquí a la Biblia. En Mateo capítulo 5, en el versículo 11, dice así: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal, poneros contra vosotros, ¿qué cosa? Mintiendo. Ok. Aquí el Señor nos dice de que muchas veces nosotros vamos a ser vituperados, vamos a ser criticados, vamos a ser diferentes formas, incluso la palabra llega a decir que los peores que empiezan a ver cositas en nosotros son los mismos familiares. El familiar se encarga de ponerte el dedo en la herida. Entonces de repente, si usted se salió de sus casillas o dijo algo indebido, entonces ya el familiar que no tiene las cosas del Señor dice: mira, ¿y no eras cristianito? Y mira, ¿y tú no te habías convertido y no estabas tan santito? Entonces uno dice: ay, perdóname, Señor. Uno puede decir dos cosas: ay, Señor, fallé, pucha, que como yo no puedo, Señor, no, mejor no digo nada, mejor no voy a la iglesia, no, porque me siento mal. Entonces ahí ya el diablo ya le puso un pensamiento malo. ¿Se da cuenta? Porque usted, ¿qué es lo que tiene que hacer? Señor, yo me arrepiento de estos dichos, pero esto no me va a parar, sino yo voy a seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús. Ese es lo verdadero. Entonces usted está obedeciendo en ese momento a la palabra del Señor, porque el Señor no nos pide, hermano, el Señor sabe de que fallamos todos los días, pero también el Señor nos dice que si nos arrepentimos, tenemos que pararnos, tenemos que seguir adelante, porque si no lo alcanzamos en hoy día, si hemos fallado en el día de hoy, mañana no vamos a fallar y vamos a ser victoriosos en esas cosas. Amén. Pero para eso hay que tener conocimiento para obedecer la palabra del Señor. Entonces, cuando te sucede algo, pueden haber dos cosas solamente: obedeces a tus propios pensamientos malos, a tu propia amonía, a tu propia contaminación, a tu propia maldad, a tu propia iniquidad que hay en tu corazón. Obedeces la palabra del Señor. Es que, hermano, el enemigo es muy sabio y él trabaja con nuestra maldad porque él es malo. Amén. Él no viene a jugar contigo, para nada. Él lo que quiere, ni siquiera para el cristiano, el diablo ni siquiera lo quiere sacar, solamente lo quiere entibiar, porque sabe que con eso pierde el galardón mayor, que es ser novia de Cristo. Entonces, cuando comprendemos eso, tú no te dejarás engañar por el enemigo. Amén. Entonces dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Bienaventurados sois porque alguno de repente te está criticando y te está apuntando con el dedo o sencillamente está diciendo algo. Bienaventurados eres, hermano, porque de esa manera tú te das cuenta dónde estás fallando, te das cuenta qué es lo que tienes que arreglar en tu vida y te das cuenta que tienes que seguir adelante, que tienes que buscar más a Dios y que tienes que desarraigar toda la maldad que hay en nuestros corazones. Si tú lo piensas así, bienaventurado eres en el nombre de Cristo Jesús. Pero si de repente tú te empiezas a quejar, dices: ay, yo no sirvo para esto, yo no sirvo para ser cristiano, no, mejor hoy día que hoy reunión, no, ya me siento cansado. Entonces el diablo ya te engañó y trabajó con una maldad, tu propia maldad, y te dejó en el piso. ¿Y por qué él quiere hacer eso?
para mantenerte tibio, para que no seas lleno del Espíritu Santo, para que no seas bautizado con el Espíritu Santo. Porque Él, hermano, entiende que del momento que tú eres bautizado, que eres lleno de Dios, tu vida va cambiando progresivamente. Por eso le decía el versículo anterior, le decía, hasta que usted los ame a todos. Amén. Lucas capítulo 11, versículos 48 y 49, dice así. Así demuestran que están de acuerdo con lo que hicieron sus propios antepasados. Ellos mataron a los profetas y ustedes le construyen los sepulcros. Por eso Dios en su sabiduría dijo, les enviaré profetas y apóstoles y algunos de ellos los matarán y otros los perseguirán. Miren lo que el Señor le decía. Entonces, aquí imagínense si estos apóstoles dijeron, en el momento que lo estaban matando, en el momento que lo estaban persiguiendo, va y dijo, no quiero ser más apóstol. No, yo no quiero ser más profeta. No, yo no quiero morir. Porque de eso se trata, que ellos mataban a los profetas y ahora mataban también a los apóstoles. Entonces muchos apóstoles fueron muertos, hermano. Pedro fue muerto, fue crucificado y él dijo, no, a mí no me crucifican como el Señor. Póngame la cruz al revés, porque yo no soy digno de morir como mi Dios. Wow, hermano. Entonces, Pedro había aprendido muchas cosas, hermano. Había aprendido a trabajar su propia maldad. Pedro fue el primero que dijo, cuando le dijeron, ¿tú eres discípulo del Señor? No, yo no lo conozco. Dice que él fue, como le decía el miércoles pasado, un apóstata. Él negó la fe, pero el Señor tuvo misericordia. Dice que él se reconcilió, se arrepintió, hermano. Y fue el primero después, en el día de Pentecostés, el que predicó y que más de 5,000 personas fueron convertidas a través de su prédica. Entonces él tuvo que trabajar sus miedos. Él tuvo que trabajar sus temores. Él tuvo que trabajar sencillamente todos sus males. Él tuvo que trabajar sus males. Él tuvo que trabajar su iniquidad. Él tuvo que trabajar todo lo que estaba dentro en su alma, en sus emociones, sus sentimientos, en su voluntad. Él tuvo que trabajarlo hasta que un día ya estaba ya de edad y entonces lo habían aprisionado y lo iban a crucificar. Él dijo, no, al revés. No importa, yo no quiero morir como mi Señor, yo no soy digno de eso. Entonces, ¿qué es lo que aprendió Pedro, hermano? Él aprendió el amor y de mantenerse y de ganar batalla tras batallas. Ninguno de estos profetas, ninguno de estos apóstoles dijeron de repente, no me maten, por favor, no, me rindo. No dijeron así. Muchos fueron muertos. Muchos evangelistas han sido muertos por el mundo cuando se fueron a predicar a las junglas, cuando se fueron a predicar a las selvas. Muchos han sido muertos, queridos hermanos, por predicar el evangelio. Pero el Señor dijo, bienaventurados sois entonces. Bienaventurados, porque la bienaventuranza y el premio no la vamos a recibir aquí en la tierra, sino la vamos a recibir allá en el cielo. Amén. Entonces, uno de los momentos tristes de cristianos o momentos donde el enemigo se aprovecha es cuando hablan contra ti, pues. Cuando hablan contra tu persona. Esos son los momentos donde el amor puede enfriarse en ti. Y ese es el momento donde tú y yo tenemos que ser inteligentes y decir, no importa, Señor, yo sé quién yo soy en el Señor. ¿Qué importa el resto de lo que hablen? Yo te sigo a ti, yo te sigo sobre todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver otros dichos. Job capítulo 2, versículo 9 al 10. Mire estos dichos. Tanto Dios. Mire lo que dice. Entonces le dijo su mujer. En este momento Job estaba sentado sobre una ceniza y él se estaba rasgando, hermano, porque le había dado un tipo de sarna. Acuérdese que Job dice que
en la historia, usted ya se la sabe, que el Señor lo tenía protegido como un cerco de protección. Entonces Satanás le dijo al Señor, claro, Él siempre te va a alabar, siempre va a ser fiel a ti porque tú lo tienes muy bien protegido, pero sácale el cerco de protección y vamos a ver qué es lo que pasa. Que entonces el Señor le dijo, ya, yo le voy a sacar el cerco de protección, pero tú puedes hacer lo que quieras, pero no toques su vida. Ok, se murió, hermano, los hijos, se le murió el ganado, después de ser el hombre más rico, fue el hombre más pobre, ¿no? Después fueron los amigos pensando de que Job parece que tenía un pecado porque le estaba yendo de mal en peor las cosas. Hermano, entonces fue criticado, ¿no? Y ahora más encima, ahora que estaba sentado sobre una ceniza, que estaba medio enfermo, que se estaba rascando con las cenizas que quedaban del fuego, va la mujer, dulce y linda, sabia, y le dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Santo Dios, linda la mujer, ¿eh? ¿Aún crees en ese Dios? Muérete mejor. Y él le dijo, mire lo que le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres? Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. O sea, has hablado como cualquier mujerzuela. Mire lo que le dijo el Señor. O sea, no se quedó callado Job, sino cuando ella le dijo esa barbaridad, que maldijera a su Dios. Mire, yo pienso que él no pensó tanto en lo que él le dijo personalmente. Muérete. Bueno, no importa. Si yo me muero, muero para el Señor. Hubiera sido lo mejor, seguramente habrá dicho Job. Pero lo que a él no le pareció es que le dijera realmente que maldijera a su Dios. Eso jamás. Y entonces esa forma de hablar, has hablado como cualquier mujer de la calle. Incluso se los quiero poner en otras versiones, hermano, que dice así, Job capítulo 2, versículo 9, 10, en la versión Dios ha hablado, y mire cómo lo dice acá. Pero su mujer le dijo, ¿todavía te empeñas en seguir siendo bueno? Maldice a Dios y muérete. Job respondió, mujer, no digas tonterías. Wow, hermano. Mire las cosas. Entonces yo me pregunto, hermano, ¿fueron estas palabras que le dijo su mujer fuertes para Job? Claro que fueron fuertes, pero a él esas palabras no lo dejaron de que sencillamente se deprimiera. Job no se deprimió. Job no se puso triste por lo que le habían dicho. No se puso triste por los dichos poneros, por la maldad de la boca, por la maldad de la lengua. En la latinoamericana en el 2005 le dijo, pero él le dijo, hablas como una tonta cualquiera. Santo Dios. Mire, estas son las versiones bíblicas, no estoy hablando, hermano, le estoy poniendo yo cosas. Amén. Entonces, ¿a qué voy yo, hermano? Hay tantas cosas que se pueden decir que a ti te pueden oprimir el corazón. Hay muchas cosas que de repente un hermano, una hermana te puede decir a ti, y entonces en vez de tú canalizar las cosas en el Señor, te vuelves mal. Estás mal, estás confundido, estás triste, estás desolado. Job, hermano, estaba en una situación mucho peor que muchos de nosotros, hermano. Imagínese que en pleno siglo XX, hermano, de que usted no tenga casa, de que no tenga nada, que viva en la calle, que viva bajo un puente, sencillamente, que esté enfermo y que de repente usted siga alabando a Dios. Y va a su mujer y cuando le pide a usted así, le dice, oye, pero ¿cómo se te ocurre estar alabando a Dios? Mira cómo estás, mira cómo estamos. Mejor maldice a tu Dios y muere de tú mismo, así me dejas tranquilo. Mire, esas palabras no perjudicaron a Job. Todo lo contrario, le contestó, no digas una tontería así. Yo jamás voy a maldecir a mi Dios. Jamás me voy a ir en contra de él. Porque si he recibido la bendición, porque no he recibido la maldición. Si acaso soy un grande, soy un perfecto, soy alguien que no puede recibir las cosas malas. Claro que las puedo recibir porque yo sé que el Señor tiene todo control de mi vida. En lo bueno, en lo malo, el Señor tiene control de mi vida. Yo voy a seguir creyendo en Él porque sus promesas son sí y son amén.
Santo Dios, aleluya. Entonces cuando tú pones la palabra de Dios sobre tus propios pensamientos, sobre tus propias emociones negativas, sobre lo que a ti te pueda pasar, tú estás ganando la batalla y estás madurando en el Señor. Dichos poneros. Amén. Entonces aquí vemos un ejemplo claro. Santo Dios. Entonces, hay situaciones en nuestra vida, hermano, que muchas veces los dichos nos dejan tibios. Yo he conocido gente de iglesia que dice de que no va a ninguna iglesia porque en la iglesia donde estuvo se dijo tantas cosas que quedó su corazón roto, su corazón dolido. Empezaron a manosear el alma de la gente y esa alma de la gente cuando descubrió la verdad, entonces dijo, no, con esto yo ya no quiero más, prefiero estar tranquilo en mi casa porque los de la iglesia se comportan peor como los del mundo. Ok, puede ser que tengas razón, pero eso no nos da permiso, hermano, de quedarnos en nuestra casa. Todo lo contrario, si fuéramos más sabios, rechazaríamos lo malo y nos quedaríamos con lo bueno del Señor. Porque lo malo no viene del Señor. Lo bueno viene del Señor. Lo malo está en los corazones de la gente. Está en la iniquidad que está dentro de cada uno de nosotros. Y que cada uno de nosotros, cada cristiano, tiene que ir peleando todos los días con su propia maldad. Tú puedes apuntar la maldad de otro, pero primero tenemos que apuntar nuestra propia maldad. Porque es ahí donde está el aprendizaje. Amén. Aleluya. Uy, se me acabó el tiempo. Y no alcancé, hermano. Bueno, a ver. Le pongo el último texto. Proverbios capítulo 18, versículo 21. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Santo Dios. De esto vamos a hablar más la próxima vez, hermano, porque no alcanzo para más. Dice, la muerte y la vida. Mire lo que dice. La muerte y la vida está en el poder ¿de qué? De tu lengua. De tu lengua. Y el que la ama comerá de esos frutos. O sea que tú comes de lo que tú mismo hablas. De esto vamos a ver un poquito más la próxima vez. Y siguiendo hablando un poquito más de estos los dichos poneros. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que nos refresque, hermano, que nos refresque, aleluya, con el agua y que no es el poder del Espíritu Santo, que seamos esos refrescantes y que tengamos caliente ahí en nuestro ser, aleluya, ardiente en el Espíritu Santo de Dios. Amén. Señor, yo te doy gracias en tu nombre, Señor, te doy gracias por tu palabra. Yo te pido hoy día, Señor, que no haya ningún dicho ponero, que nada que hemos podido escuchar nos enfríe el amor, Señor. Que seamos personas inteligentes para rechazar lo malo y solamente dejar en nuestros corazones lo que conviene, que es tu palabra, que son tus dichos, Señor Santo. Esto es lo que tú dijiste sobre nosotros, Señor. Pero que no haya nada. Si hemos recibido algo que no ha podido entristecer nuestra vida, hoy día tú, en el nombre de Cristo Jesús, tú lo rechazas en el nombre de Cristo Jesús para que no venga Satanás a entristecer tu vida y te conviertas en un cristiano tibio. Porque ahí perdemos el amor de Dios. Señor, yo te doy gracias. Bendice, Señor, esta palabra y a cada uno de los que me han podido escuchar a través, Señor, de estas redes sociales. Señor, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén, queridos hermanos, llegamos hasta aquí. Ya el próximo miércoles vamos a seguir este tema de una forma tan práctica, hermano, de todos los días de nuestra vida, para que podamos caminar de una forma recta delante del Señor. Que el Señor me los bendiga y nos vemos hasta la próxima.